Hola, bienvenidos a mi canal Cocinando con Mabel. Hoy les voy a mostrar cómo cocinar un típico arroz rojo mexicano, que es uno de los acompañantes más comunes de la comida mexicana. Espero y les guste, síganme. Bueno, como ven, aquí ya vamos a empezar a hacer el arroz. Yo uso Cacique o Adolfo, cualquiera de los dos es bueno. Yo voy a usar 2 copas de arroz, 2 tomates, 2 ajos, un pedacito de cebolla. Yo le agrego tomate de caldo. También una cucharadita de sal. Bueno, empecemos. Bueno, aquí ya tengo el arroz. Vamos a medirlo. Esta medida te alcanza para de 4 a 6 personas. 2 copitas de arroz. Lo vamos a lavar. Para este tiempo, durante se está lavando, ya tengo la cacerola calentando. Y aquí está listo. Lo sacudimos, que se le salga todo el agua. Aquí está listo y empecemos. Bueno, aquí ya tengo caliente la cacerola. Yo uso este aceite. Aquí ya medí, son 4 cucharaditas de estas. Solo vamos a agregar y lo vamos a dejar que caliente otro poco. Después de que esté caliente, le vamos a agregar el arroz. Le vamos a subir un poquito a número 9. Vamos a agregar el arroz. Y se le va a estar moviendo para que no se queme y para que salga bien doradito. Y ahorita les muestro cómo va a quedar el arroz antes de ponerle la salsa. Bueno, ahorita estamos meneándole y ahorita creo que le falta un poquito de aceite. Le vamos a añadir otras 2 cucharaditas. Tiene que estar grasosito el arroz. 1, 2. Ya con esto se va a dorar más fácilmente. Es muy importante estarle meneando hasta que quede bien doradito. Bueno, como va a medio dorar, todavía no dora como quiero que quede, le vamos a agregar la cebolla y en unos minutitos más les voy a mostrar cuando ya está listo para ponerle la salsa. Bueno, ahora vamos a moler la salsa para ponerle al arroz. Le vamos a agregar 2 tomates, 2 ajitos, una cucharada de sal. La sal es al gusto. Le vamos a agregar 2 copas de agua. Aquí tengo 4, pero solo le vamos a poner 2. Ahora lo vamos a moler. Bueno, como ven, así tiene que quedar el arroz, bien doradito, no se pega para nada. Aquí ya tengo lista la salsa, aproximadamente fue como 1 minuto que se molió. Lo vamos a colar.
le vamos a añadir una cucharadita de tomate de caldo. Este le da un buen sabor. Ya le pusimos sal. Este también tiene sal. Pero si no está muy le falta sal, le pueden agregar otro poquito. Pero yo con esa medida me sale perfecta. Ahora la vamos a dejar hervir. Le vamos a añadir una copa más de agua. Acuérdense que aquí son 4 copas. Le vamos a estar añadiendo. Y ahora le vamos a subir un poquito. Y ahorita que esté cocinándose, yo les voy a mostrar y lo vamos a tapar. Bueno, como ven, aquí tiene 3 copas de agua. Lo vamos a dejar que hierva, así tiene que verse. Ahora, como ya está hirviendo, le vamos a bajar al número 4. Y lo vamos a dejar así por unos 10 minutos y lo volvemos a checar. Bueno, aquí ya tenemos el arroz. Ya está listo. Yo le bajé al número 3. Le agregué un cuarto más de agua porque me hacía falta. Y con eso tuvo, o sea que fueron 3 copas y un cuarto. Y así tiene que quedar el arroz. Suavecito. Aproximadamente como unos de 10 a 15 minutos estuvo el arroz. Bueno, este es el resultado final del arroz. Espero que cuando ustedes lo hagan les salga muy rico. Vamos a probarlo. Suscríbanse a mi canal porque vienen muchos más videos.